Muy buenas noches, mi nombre es Diego Alejandro Cárdenas Ospina, estudiante de la maestría en Educación Intercultural. A continuación voy a presentar las siguientes diapositivas, a la cual titulo Transformando Sociedades, el poder de la educación intercultural. Contenido. Introducción. 2. La educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo. 3. Conceptos que giran en torno a la interculturalidad. 4. Tensiones que existen en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. 5. Buenas prácticas y experiencias de la educación intercultural. 6. La educación intercultural, una necesidad imperante en Colombia. Introducción. La educación intercultural se presenta como un camino necesario y urgente en el sistema educativo actual, en el cual la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes culturas se ha vuelto elementos fundamentales para el desarrollo de una sociedad globalizada, intercultural, justa y democrática. A través de esta presentación, buscamos generar conciencia sobre la importancia de la educación intercultural y promover su implementación en el sistema educativo. A continuación cito una cita de Katherine Walsh, 2005, la cual dice: la construcción de sociedades interculturales, sustentadas en la riqueza de la diversidad, el respeto mutuo y la igualdad, es un requerimiento para la supervivencia pacífica y el desarrollo futuro de la humanidad. Pero la interculturalidad no va a venir hacia nosotros. Nosotros, todos, tenemos la necesidad y la responsabilidad de buscarla, de construirla. Con esta introducción hago referencia a este mundo de hoy, un mundo globalizado, un mundo en el que es posible o vivimos en unas realidades que nos permiten interactuar de manera permanente con diversas culturas, con diversos sujetos, incluso en diversas partes del mundo. Pero poderlo contextualizar un poco en el campo colombiano, en el contexto colombiano, evidentemente reconocemos que en Colombia por lo menos hay 102 pueblos indígenas vivos, ¿cierto? 68 lenguas nativas vivas que hablamos, lo cual pues se hace necesario hablar de una educación intercultural. Yo pienso que la educación intercultural de alguna manera es ese horizonte de como ontológico, diría yo, al cual la humanidad debe acercarse. Un horizonte en el que ya un mundo interconectado pues, nos permite construir una interculturalidad, una igualdad entre todos los sujetos y todas las culturas del mundo, pues en este mundo de hoy, en su crisis del capitalismo y demás, invoca a ese espíritu hermano, reparador de la hermandad, de que construyamos una igualdad para comprender, construir y significar este mundo de hoy y poder permitir la pervivencia de nosotros como humanidad. La educación intercultural como espacio de diálogo y encuentro en el sistema educativo. La educación intercultural, al enfatizar en la importancia del diálogo, el respeto, la valoración de la diversidad cultural, la participación activa y el intercambio recíproco de saberes entre diferentes culturas, promueve la construcción de un ambiente educativo que valora la diversidad, en el cual se incentiva la comprensión mutua, el aprendizaje colaborativo, la sana convivencia y la construcción de una sociedad más justa y democrática. La educación, por su naturaleza, la educación intercultural, es un espacio de diálogo, un espacio en el que permite pues, reconocernos entre diferentes y permite establecer o construir unas comunicaciones, unos diálogos que definan un horizonte en común. Conceptos que lo sustentan, que sustentan a la educación intercultural como espacio de diálogo y de encuentro. Entre uno de ellos encontramos el diálogo intercultural. 2. El encuentro de saberes. 3. La participación activa. 4. La convivencia pacífica. Diálogo intercultural. Es un proceso de comunicación esencial que propicia el entendimiento mutuo entre individuos de distintas culturas. Para Boaventura de Sousa Santos, en el diálogo intercultural, el intercambio no es apenas entre diferentes saberes, sino entre diferentes culturas, o sea, entre universos de sentido diferentes en gran medida inconmensurables. Es decir, que en el campo de la educación intercultural, el diálogo es el elemento pedagógico e incluso epistemológico que fundamenta la práctica de la educación intercultural. Otro
Otro concepto es el encuentro de saberes. La confluencia de conocimientos provenientes de diversas culturas, tanto ancestrales como contemporáneas, con el objetivo de enriquecer el proceso educativo, según Salas, 2013, busca promover la construcción social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentires, imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y emociones para alcanzar la comprensión común y la plenitud de la vida. Es decir, la educación intercultural permite o promueve esos encuentros de conocimientos, de saberes, de epistemologías que son guardadas en las vidas cotidianas y en los diálogos de los pueblos ancestrales y populares del mundo. Una educación intercultural nos permite encontrarnos en esa diversidad de saberes y nos permiten construir un conocimiento colectivo, un conocimiento común. Otro concepto es la participación activa. Involucra a todas las personas de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en la construcción de un ambiente educativo intercultural. En la educación intercultural es fundamental, según Camboni, Salinas y Juárez Núñez 2016, la participación activa de la población silenciada e invisibilizada para transformar desde sus esencias a estas sociedades profundamente inequitativas y excluyentes, cuestionando y superando las relaciones de poder y dominación existentes en las relaciones sociales. Es decir, la participación es fundamental dentro de un ejercicio de educación intercultural, puesto que permite a los diferentes sujetos y principalmente a esos sujetos que históricamente han sido invisibilizados, pues participar en la construcción y en la orientación de una educación que nos sirva para todos. En ese sentido, este es un concepto fundamental que permite ese encuentro, ese diálogo que fomenta esa participación de los diferentes sujetos en que hoy vivimos, hoy nos relacionamos. El otro concepto es la convivencia pacífica. Convivencia pacífica. Promueve las relaciones armoniosas, conceptos que giran en torno a la interculturalidad. Conceptos como identidad, diversidad, cultura, multiculturalidad, pluriculturalidad, interculturalidad, educación propia, etnoeducación, entre otros, nos invitan a adentrarnos en la riqueza y complejidad de nuestras sociedades humanas. Estos conceptos, aunque interrelacionados, abordan la diversidad desde diferentes perspectivas y enfoques, lo que nos brinda un panorama amplio para comprender y abordar la diversidad cultural en el ámbito educativo. Conceptos que exploran la riqueza y complejidad de nuestras sociedades humanas. Encontramos tres: identidad, diversidad y cultura. La identidad representa la construcción de la individualidad y la pertenencia a un grupo o comunidad en donde se reflejan las características, los valores y las creencias que nos definen como seres únicos. Es la forma en que nos percibimos a nosotros mismos en relación con los demás. Según Hall, citado por Botero, la identidad propia no es algo que podemos elegir, sino es algo que se tiene que negociar socialmente con todos los otros significados e imágenes construidos como conocimientos que nuestro propio uso de la identidad activa. Es decir, la identidad es a lo que referimos como o nos caracteriza en esa individualidad, pero que tiene que ver con ese contexto cultural, social, histórico en el cual nacemos. De allí pues se forjan nuestras identidades. El otro concepto es diversidad. Se refiere a la variedad y multiplicidad de formas de ser, pensar y actuar que existen en una sociedad donde se reconoce la existencia de diferentes grupos étnicos, culturales, lingüísticos, religiosos, entre otros. Boaventura sostiene que lo que es diverso no es desunido, lo que es unificado no es uniforme, lo que es igual no tiene que ser idéntico, lo que es desigual no tiene que ser injusto, tenemos el derecho a ser diferentes cuando la igualdad nos descaracteriza. Es decir, la diversidad pues hace referencia a esas múltiples formas de ser que tenemos los seres humanos cuando nos encontramos entre diferentes, ¿sí? Diferentes formas de culturas, de lenguas, de religiones, de pensamientos, y diferentes formas de identidades. Eso es lo que configura sería la diversidad. Por otro lado, tenemos la cultura. Concepto amplio que engloba las normas, valores, costumbres, tradiciones y formas de vida de un grupo social. Incluye aspectos como el arte, la música, la religión, la gastronomía, entre otros. La cultura es transmitida de generación en generación y moldea las formas de ver el mundo y relacionarnos con él. Es decir, la cultura son todas esas conductas, esas normas, esas formas en que nos comportamos gracias a esas relaciones sociales
que tejemos en la cotidianidad y que son también una herencia histórica, lo que permite a nosotros una forma de ser, una forma de poder ser dentro del mundo y comprenderlo desde esos bagajes, desde esas herencias culturales que, que reproducimos en nuestra cotidianidad. Enfoques para abordar la diversidad cultural. La multiculturalidad o el multiculturalismo se entiende como un relativismo cultural, es decir, una separación o segregación entre culturas sin aspecto relacional. Esto lo dice Walsh en 2005. Es empleada para describir la presencia de diversas culturas en una sociedad o en un territorio sin cuestionar las desigualdades sociales y las estructuras de poder que lo producen. Este enfoque se pronuncia desde un marco político que plantea la inclusión de las minorías en las estructuras de la cultura dominante. De acuerdo a la lectura crítica que se genera desde el pensamiento decolonial y el pensamiento crítico latinoamericano, el multiculturalismo obedece más a una política, a una forma de entender la diversidad que llega más desde el poder hegemónico, diría yo, con el fin de integrar esas minorías culturales diversas a la hegemonía cultural occidental. Es decir, tiene su misión, su enfoque es más que reivindicar las luchas de los pueblos, las luchas de de las diversas culturas, digamos, que han sido invisibilizadas, lo que busca es todo lo contrario, sino más bien integrarlas a el marco cultural, digamos, occidental, globalizado, y que de alguna manera va en detrimento de esas identidades. El otro concepto es pluriculturalidad. Dice así, a diferencia de la multiculturalidad, la pluriculturalidad sugiere una pluralidad histórica y actual en la cual varias culturas conviven en un espacio territorial y juntas hacen una totalidad nacional. Este concepto de interculturalidad hace más referencia como a países latinoamericanos, en el cual al interior de una nación, de un país, pues viven diferentes culturas, como el caso de nosotros, donde tenemos 102 pueblos indígenas. Entonces nos hace referencia un poco a ese marco en el cual conviven diferentes culturas, pero no tampoco toca de trasfondo las desigualdades en las cuales se establecen o se enmarcan dentro del contexto nacional. Es decir, solo nos hace referencia a esa confluencia de diversas culturas dentro de un territorio. En cambio, la interculturalidad, que es el concepto que estudiamos, surge como un enfoque crítico y transformador que busca subvertir las estructuras del poder hegemónicas y construir una sociedad más igualitaria y justa. La interculturalidad es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales y busca desarrollar una interacción entre personas, conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, económicas y del poder y de las condiciones institucionales que limitan la posibilidad que el otro eh, considero como sujeto con identidad, diferencia de agencia y la capacidad de actuar. Eh, la interculturalidad como concepto que estudiamos evidentemente es un concepto digamos, que subvierte el sistema, que busca criticarlo, cuestionarlo desde sus raíces. Si nos vamos a unas teorías decoloniales, pues evidentemente nos ubica desde los procesos de la conquista al entender que desde ese momento se constituyó un poder hegemónico mundial basado en el colonialismo, en la colonialidad, que se ha reproducido desde entonces y que por tanto los conocimientos y saberes ancestrales han quedado siempre, digamos, oprimidos, invisibilizados, ¿sí? Y asimismo pues sus pueblos y la gente ancestrales, originarias, diferentes, también asimismo han sido invisibilizadas e incluso deshumanizadas. Entonces esta interculturalidad como concepto político, como proceso también que nos invitan estas teorías decoloniales, nos invita a pensarnos una interculturalidad en el marco, como diría yo, de un futuro para la humanidad. Es decir, no es una convivencia pacífica entre culturas que no cuestione las relaciones de poder, sino por el contrario, es reivindicar todos sus saberes y construirlo y posicionarlo en un diálogo horizontal,
¿cierto? Un legado de gran importancia en el que cada conocimiento, cada saber, cada cultura es importante para la construcción del mundo y la definición del futuro también. Muy bien, acá nos encontramos con los enfoques pedagógicos para atender la diversidad cultural. Entonces, por un lado está la etnoeducación. Entonces, dice así, se sitúa más en la perspectiva multiculturalista, se desarrolla desde la visión del Estado para atender específicamente a los grupos étnicos o indígenas. Su enfoque político y epistemológico tiende a mantener las estructuras existentes al buscar incorporar a los grupos minoritarios dentro de la lógica de la cultura dominante, legitimando así las desigualdades sociales existentes. Igual afirma que cuando la tarea de promover la interculturalidad pasa a manos de los estados, se corre cierto peligro, porque los propósitos e intenciones estatales no necesariamente se corresponden con los inicialmente concebidos por las organizaciones y los pueblos en sus demandas. Es decir, la educación en este caso es un ejemplo concreto en cómo el Estado, de manera busca, busca atender esa diversidad, lo coloca en un marco positivista, o sea, instrumentaliza un poco el concepto de interculturalidad y desarrolla una política pública en educación para atender esa diversidad a través de la etnoeducación. Pero esta etnoeducación finalmente no responde a los intereses de los pueblos indígenas y de sus procesos políticos organizativos, por cuanto digamos que responde más a esa perspectiva multiculturalista que busca integrar las minorías étnicas a la cultura dominante o hegemónica. Por otro lado está la educación intercultural, que es la que estamos. Promueve el diálogo y el intercambio recíproco entre las diferentes culturas, promoviendo la construcción de una identidad colectiva basada en el reconocimiento mutuo y la construcción conjunta de significados. Además, cuestiona y pretende subvertir las estructuras de poder hegemónicas y coloniales. La educación intercultural desafía los cánones eurocéntricos y busca valorar la diversidad cultural en todas sus manifestaciones, promoviendo el diálogo horizontal, la recuperación de saberes ancestrales y populares y la lucha por una justicia social que trascienda las estructuras de poder del mundo actual. Es decir, esta educación intercultural se sitúa más en el campo de la lucha popular, de la lucha de los pueblos, ¿cierto? Por reivindicar estos conocimientos ancestrales que han sido olvidados, pero también para construir una sociedad más justa e igualitaria. Este, la educación intercultural bebe entonces de un montón de teorías o latinoamericanas críticas que cuestionan este eurocentrismo y estas formas del poder hegemónico que se basan en un poder colonial, un poder racista, un poder que se ha venido constituyendo o que le dio fuerza alrededor del capitalismo, en el cual se crean todas las desigualdades sociales del mundo. Entonces, esta educación intercultural busca cuestionar eso y aparte, pues construir desde esa diversidad de conocimientos, de experiencias, de significados, de epistemologías, buscar construir una nueva sociedad. Por otro lado está la educación propia. Entonces dice así, surge de las propias comunidades indígenas, reconociendo su autonomía y el derecho a la autodeterminación de sus sistemas educativos. Se basa en la cosmovisión, los valores y los saberes propios de las comunidades en relación con sus territorios, promoviendo así la valoración y el respeto a la identidad cultural y sus procesos políticos organizativos, que se me tapa acá las últimas partes del párrafo. Pero la educación propia e intercultural, bien, si bien nace, digamos, o es el fundamento incluso, diría yo, de la educación intercultural, de allí, de la lucha indígena, nace estos procesos de educación intercultural, busca en, por su naturaleza, que nace desde sus propios procesos organizativos, busca fortalecer y reivindicar sus cosmovisiones, sus sistemas de valores, los saberes, las epistemologías, busca comprender sus territorios, busca reproducir en las nuevas generaciones esos conocimientos para que no se nos pierdan. Entonces se basa más en ese fortalecimiento de la identidad cultural de las nuevas generaciones o de la misma comunidad también en general. Eso implica procesos de investigación incluso de sus historias, de sus narraciones y demás. En este campo de la educación propia, donde diría yo que tenemos más experiencias pues, de una educación intercultural dentro del sistema educativo.
Tensiones que existen en la ruta hacia la comprensión de la educación intercultural. Digo yo que hay dos, puedo dividirla como en dos, una falta de voluntad política y la otra unas concepciones sociales y culturales. En el tema de la voluntad política, pues está la resistencia al cambio en las estructuras de poder. Evidentemente, cuando la educación intercultural plantea una transformación de las estructuras de poder, ¿sí? O sea, una decolonialidad, las formas de gobierno incluso, entonces hay una resistencia por parte de quienes ostentan el poder en el Estado para transformar sus estructuras. También encuentro una falta de voluntad política a la hora de cambiar prácticas educativas tradicionales establecidas desde la institución del Estado. Es decir, el Ministerio de Educación no va a promover esos pensamientos decoloniales y buscar transformar las estructuras del sistema educativo, puesto que al fin y al cabo pues no le conviene al statu quo. 3, evidentemente por la falta de voluntad política pues no hay asignación de recursos. 4, la falta de creación de políticas educativas efectivas que impulsen la educación intercultural en todo el territorio nacional. Si bien tenemos la etnoeducación, pero no es suficiente para atender toda la diversidad cultural que tenemos en las instituciones educativas. En mi caso, yo trabajo como docente en la institución Andino, en el corregimiento de Mecaya, en Leguízamo, y allí es una institución que atiende a población mayoritaria y por cuanto no tiene un enfoque intercultural, sabiendo pues que en la institución hay estudiantes coleguaje, murú y nasa, de diferentes etnias, pero que no hay como tal una voluntad, una intención de desarrollar un enfoque intercultural. Otro punto es la persistencia en abordar la diversidad cultural desde un enfoque multiculturalista que limita la construcción colectiva y participativa y no promueve las transformaciones sociales. ¿Sí? Es decir, todas estas políticas educativas desde el Estado pues tienen una intencionalidad política que se vincula desde el multiculturalismo, por tanto pues ven la diversidad digamos más como un ejercicio de inclusión de las minorías a las mayorías. Y por último, no incluye la perspectiva de colonial como fundamento teórico y epistemológico. Evidentemente, no les conviene al poder hegemónico pues vincular o desarrollar la teoría de colonial dentro del sistema educativo nacional. Por el otro lado están las tensiones que se generan ya por parte, digamos, de la sociedad y por temas culturales, como son las resistencias culturales arraigadas en la sociedad, es decir, existe, o sea, vivimos una sociedad culturalmente racista, ¿sí? Herencia de toda esta tradición colonialista desde Europa hacia nosotros. Otros en los estereotipos y prejuicios fundados en el racismo, ¿sí? O sea, es decir, siempre cuando hablamos de lo indígena, vemos o la gente lo interpreta como lo antiguo, lo salvaje, incluso lo brujo, lo maldadoso, demás. O sea, el indígena como depositario de esa imagen, digamos, antisocial. Otros son las desigualdades socioeconómicas, evidentemente las instituciones educativas donde hay presencia indígena o que tienen población indígena son instituciones que son por lo regular eh, mm, lejanas, digamos, en la ruralidad, que no tienen como infraestructuras, digamos, que generen condiciones de igualdad frente a las instituciones educativas del contexto urbano. Lo otro es la violencia política, la violencia que hemos vivido durante 50 años de este país, en el conflicto armado, una violencia que no permite tampoco construir estas relaciones de interculturalidad, porque la interculturalidad es diálogo y busca la paz. Lo otro es las barreras lingüísticas. Evidentemente, cuando hay diversidad cultural, diversidad lingüística, muchos de los problemas a la hora de implementar estrategias de educación intercultural son esas barreras lingüísticas. No tenemos la capacidad para eh, poder comprendernos entre diferentes lenguas, ¿sí? O lenguas que no han sido estudiadas o lenguas que incluso desvaloradas, que incluso para los mismos pueblos indígenas les causa como timidez hablarlas. Otras son la resistencia al cambio, la sociedad en general se resiste como a cambiar, ¿cierto? Pensar en un cambio es dificultuoso. Lo otro es la obstáculos para la participación de todos los actores sociales. Evidentemente,
desde las políticas nacionales y demás, digamos, hay un limitado acceso, digamos, para participar en la construcción de un sistema educativo intercultural. O sea, no podemos, la mayoría, participar de. Esas serían más o menos las tensiones que existen a la hora de poder implementar en Colombia una educación intercultural. Buenas prácticas y experiencias de educación intercultural. El proceso de construcción de una educación intercultural y de una pedagogía para la diversidad tiene que empezar por cancelar las prácticas de instrumentar programas educativos que solo reproducen discursos hegemónicos descontextualizados. Entonces, la cita de Cienfuegos Santos, 2016. Evidentemente, lo primero que hay que hacer es pensarnos unas educaciones diferentes, son educaciones que cuestionen el modelo tradicional, ¿cierto? Con los que enseñamos, que permitamos ver más allá de las cuatro muros en que se forja la escuela y comenzar a ver una educación que está en el territorio, que está con la gente, que está en las comunidades, que está en esa diversidad. Buenas prácticas. Incluir la interculturalidad como elemento básico del sistema educativo implica que se asuma la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social, una perspectiva que todos los sectores de la sociedad tienen que asumir hacia los otros. Esta perspectiva tiene que partir de la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir desde sus particularidades y diferencias a la construcción de un país. WAS 2005. Dentro de las buenas prácticas que yo identifico está la adaptación del currículo, incluir en el currículo escolar contenidos relacionados con la diversidad cultural, los conocimientos, la lengua, las tradiciones, la historia, los usos y costumbres y las perspectivas de diferentes grupos culturales presentes en el aula. Evidentemente, hablar de educación intercultural nos obliga a pensarnos o adaptar los currículos que tienen las instituciones educativas e incluir o integrar más estos otros conocimientos, estas otras epistemologías dentro del currículo, dentro del diseño de la institución. Por otro lado está el diálogo intercultural. En una educación intercultural pues se promueve el diálogo y el encuentro entre estudiantes de diferentes culturas, fomentando el respeto, la empatía y la comprensión mutua. O sea, el diálogo intercultural es el instrumento, el método pedagógico fundamental de la educación intercultural. Sin diálogo no habría la posibilidad de una educación intercultural. Es el diálogo lo que permite encontrarnos entre diferentes y nos permite comprendernos y construir significados colectivos de un mundo compartido. Lo otro es participación comunitaria, fomentar la participación de los padres, las familias y los líderes comunitarios en la toma de decisiones relacionadas con la educación e involucrarlos dentro de las actividades pedagógicas desde los conocimientos populares y ancestrales. Es decir, fundamentalmente dentro de una educación intercultural es la participación. No habría interculturalidad si no hay participación de los diferentes actores. En este caso se habla de autoridades tradicionales, se habla de mayores, de mayoras, se habla de las familias, de las madres, ¿sí? Se habla de la comunidad educativa en general que permita identificar, conocer y construir esos conocimientos diferentes, otros, pero que son importantes a la hora de formarnos como sujetos diversos. El otro es el enfoque pedagógico. Diseñar estrategias y metodologías de enseñanza que tengan en cuenta la diversidad cultural de los estudiantes, utilizando enfoques participativos, colaborativos y contextualizados. Evidentemente, si hablamos de una educación intercultural, tenemos que transformar nuestras prácticas pedagógicas y esto refiere a que tenemos que diseñar estrategias de enseñanza mucho más flexibles, que busquen esos diálogos interculturales, que promuevan las investigaciones en torno a sus saberes locales, tradicionales, que busque generar, digamos, compañerismo, cooperativismo, que busque también incluso resolver conflictos, ¿sí? A esto nos refiere estas prácticas pedagógicas y metodologías en la educación intercultural. Experiencias de educación intercultural. Según Walsh,
2005. Organizar y operativizar la interculturalidad en el sistema educativo todavía no ha tenido mucha aplicación. Más bien, enfocar la interculturalidad solo en la cuestión afectiva y actitudinal ha sido el camino más fácil, menos conflictivo y más usual en la educación de niños y jóvenes, en el desarrollo de materiales y en la formación de capacitación docente. Sin embargo, este trato limita la interculturalidad a la relación individual y personal, pasando por alto la necesidad de entenderla y trabajarla como un proceso social y político y como proceso cognitivo y procedimental de capacidades conceptuales y de habilidades y destrezas específicas. Sin embargo, frente a estas limitaciones, digamos, porque hemos tenido un desarrollo conceptual, diría yo, amplio, digamos, necesario, pertinente, pero hablar de una educación intercultural en las escuelas todavía no hemos llegado a desarrollarlo plenamente. Sin embargo, existen experiencias que podríamos identificar. Entre esas experiencias encontramos los procesos de educación propia intercultural que desarrollan los pueblos indígenas en sus organizaciones. Lo otro es la formación docente que universidades como la UNAD en este caso está desarrollando para entender y comprender o formar educadores interculturales. La otra es algunas actividades, pienso yo, interculturales que se dan en la escuela, digamos, que se ha venido dando a partir de, de, de que este concepto de interculturalidad es cada vez más frecuente, entendiéndolo como un derecho de los pueblos. Entonces, la educación propia interculturalidad pues se sustenta en el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas y es enmarcado dentro del marco normativo de la educación, es decir, la educación propia que desarrollan los pueblos indígenas está respaldada jurídicamente en el marco normativo de nuestro país, por cuanto es una experiencia dentro del sistema educativo. El objetivo principal de estos procesos es rescatar, fortalecer y visibilizar la riqueza cultural de los pueblos ancestrales con formas de vida diversas, dirigida al restablecimiento de las identidades culturales tanto de niños y niñas y jóvenes como de las comunidades en general. Las prácticas educativas se relacionan conocimientos propios y conocimientos occidentales, digamos, de la cultura mayoritaria. Es decir, esta educación propia busca el fortalecimiento de la identidad cultural desde sus pueblos, cada pueblo, pues desde su propia identidad, desde sus propios conocimientos, desde sus propios lenguajes y demás. Entonces, busca reivindicar estos procesos. Otra experiencia es la formación docente. La UNAD ofrece un programa de formación a nivel de posgrado, la cual orienta hacia la profundización de las teorías, conceptos, comprensiones, estrategias, experiencias e investigaciones en la educación intercultural, la cual posibilita la atención educativa con enfoque diferencial a pueblos étnicos y a grupos poblacionales culturalmente diversos, tanto a nivel nacional como internacional. Claramente, no solo la UNAD, sino también otras universidades en el país y en América Latina vienen trabajando estos procesos de formación de educadores en temas de interculturalidad, y lo cual pues evidentemente es una experiencia dentro del sistema educativo, digamos de la educación superior, en educación intercultural, sumamente importante. Actividades, la otra es actividades interculturales en la escuela. En las instituciones educativas cada vez son más frecuentes las actividades pedagógicas que promueven la interculturalidad, como celebraciones culturales, esto puede incluir festivales, fiestas temáticas, representaciones teatrales o musicales, exposiciones y muestras culturales, visitas y encuentros interculturales, se invitan también hay experiencias en las que se invitan a miembros de comunidades locales o de otras culturas para que compartan sus conocimientos y tradiciones a los estudiantes. También desarrollan proyectos de investigación y temáticas que promueven las relaciones interculturales. Digamos que, como lo dije anteriormente, la escuela hoy, digamos, a partir de ese énfasis que se hace y más cuando existe esa diversidad étnica dentro de algunas instituciones, pues buscan de alguna manera promover esos encuentros y esas experiencias. Si bien digamos, no constituyen, pienso yo, o no logran transformar las estructuras pedagógicas y educativas de la institución desde su PI, desde su currículo, pero sí logran, como decir, tener en cuenta esta diversidad cultural y desarrollar algunas experiencias desde allí. Bueno, por último tenemos la educación intercultural, una necesidad imperante en Colombia. Es más que obvio, digamos, saber de que necesitamos una educación intercultural, por muchas razones, porque necesitamos transformar esta sociedad.
Entonces, una es la educación intercultural crítica se constituye como un faro de esperanza para la transformación social de Colombia. En un país diverso y plural, esta forma de educación se erige como un poderoso instrumento para trascender las brechas étnicas y culturales y forjar una sociedad más justa y democrática. Es un desafío audaz a las visiones eurocéntricas y coloniales que han opacado nuestro sistema educativo, permitiéndonos tejer una identidad nacional auténtica que desafíe la deshumanización engendrada por el ideario neoliberal. Es decir, la educación intercultural es una educación totalmente política que busca la transformación social, que busca cambiar esas construcciones eurocéntricas en las que están fundadas el sistema educativo nacional y que busca finalmente construir o formar nuestra propia identidad nacional, que es lo que nunca hemos podido tener nosotros como sociedad, ya por todo este ejercicio de la colonialidad que hemos vivido, digamos, que nos impide o nos ha impedido reconocernos como una sociedad plural, una sociedad diversa, una sociedad, digamos, ancestral también en nuestras raíces. Lo otro es, esta educación rescata los conocimientos y sabidurías ancestrales para entrelazarlos con el proceso educativo. En este sentido, se destaca la importancia de integrar estos saberes en los currículos educativos, fortaleciendo la identidad cultural de todos los estudiantes y reconociendo la contribución invaluable de las comunidades indígenas y afrodescendientes en nuestra sociedad históricamente golpeada por la violencia colonial. Es decir, claramente una educación intercultural que reconozca todos los saberes que tenemos nosotros como nación, principalmente Colombia, en esa gran diversidad que nos une, es fundamental en ese sentido. Lo otro es la educación intercultural promueve activamente la igualdad y la justicia social a través de sus procesos de enseñanza y del acceso igualitario a la educación, busca desmantelar las barreras de la desigualdad y discriminación que socavan nuestra convivencia y nos condenan a una historia de guerra y violencia perpetua en un llamado a construir una sociedad más justa y en paz. Es decir, la educación intercultural busca transformar la sociedad y busca transformarla en un sentido de una justicia social, que es lo que necesitamos como país, ¿cierto? Un país que ha sido socavado por la violencia política que hace 50 años. Por lo tal, pues, pensar en una educación intercultural nos invita a pensarnos una sociedad en paz. La educación intercultural desempeña un papel vital en la transformación social al abrir nuestros ojos a las estructuras de poder y opresión enraizadas en nuestra sociedad. Siguiendo la visión de Freire, 1970, es un llamado a cuestionar las relaciones de dominación y a trabajar por la construcción de una sociedad más justa y libre. Esto implica empoderar a las nuevas generaciones para que se conviertan en agentes de cambio y transformación social a través de un enfoque pedagógico, participativo y orientado al pensamiento crítico. Definitivamente, la educación intercultural es fundamental, necesaria, urgente en nuestra sociedad, pues porque buscamos formar a esas nuevas generaciones desde un pensamiento crítico que cuestione esas relaciones de poder, que cuestione, digamos, nuestras realidades, nuestras desigualdades, nuestras exclusiones. Es decir, o sea, pensamos y entregamos o soñamos que nuestras nuevas generaciones son los que han de transformar esta sociedad. Perdón, y por tanto, necesitan de herramientas que permitan para poder hacer esos análisis pertinentes de transformación. Conclusión. El papel de la educación intercultural para la transformación social de Colombia va más allá de ser relevante, es una necesidad imperante. Para lograr esta transformación tan anhelada, es esencial enfrentar el desafío de implementar políticas y prácticas pedagógicas que abracen la interculturalidad y promuevan la justicia y la igualdad y la transformación social. Solo a través de este compromiso profundo podremos construir un mundo diverso donde cada ser humano pueda florecer y vivir en armonía con su entorno en un constante proceso evolutivo de aprendizaje y construcción colectiva. Es hora de derribar las estructuras opresivas de la educación tradicional y abrir paso a una educación que celebre y honre la diversidad, donde todas las voces encuentren espacio para construir ese otro mundo que soñamos. Es decir,
esta educación intercultural que hoy nos planteamos busca construir ese otro mundo donde todos los mundos quepan. Es una esperanza para Colombia y para el mundo poder pensarnos unas relaciones mucho más humanas, unas relaciones mucho más sinceras, fraternales, que busca la interculturalidad y la educación intercultural. En este caso, más que una necesidad, es algo necesario, digamos, en Colombia que asumamos una educación intercultural dentro de nuestros sistemas educativos. Gracias, hasta ahí sería mi presentación.